que el gobierno de Fidel Castro. Y yo quiero recordar que en el año 1989, este mismo Departamento de Estado que hoy acusa del Tesoro, que hoy acusa a Tarek al-Aissami, acusaba entonces con la DEA y con todos los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos al general Arnoldo Ochoa Sánchez, héroe de la Revolución Cubana en Angola, y que en el juicio que se le hizo lo encontraron culpable en el caso de Cuba y fue fusilado el 13 de julio de 1989. De modo que si Fidel Castro atendió un llamado del Departamento del Tesoro que se hiciera en los años 80, cuando el presidente era George Bush padre, bueno, hoy no entiendo cómo es que una acusación similar contra un miembro de este gabinete, y no es ya de un gabinete, ya es los sobrinos, ya es el ministro de Seguridad Ciudadana, ya es el vicepresidente, y pareciera que la respuesta es exactamente la misma. Tratar de hacer como los gatos, ocultar justamente su obra. De modo que estamos ante una situación sumamente complicada y cuesta arriba para los venezolanos, y debemos decir también que ese mismo hecho fue lo que motivó una intervención, cosa que no deseamos, una intervención de los Estados Unidos en Panamá, con el caso de Noriega. Entonces vamos a estar con cuidado, porque este es un tema sumamente delicado, y no es ya solamente Tarek el que está metido en un problema, sino que pudiéramos involucrar a todo el pueblo venezolano en una tragedia que no la hemos buscado nosotros, sino que nos las compró el gobierno a propósito de todos sus desmanes que han cometido en los últimos años. Gracias, Américo, por tu comentario del tema. Chato, ha dicho el secretario del Tesoro de los Estados Unidos que han bloqueado decenas de millones de dólares en 13 empresas que servían de fronting para mover y blanquear y lavar recursos. ¿Qué más nos puedes agregar en relación a este tema? Pero yo creo que ese es el tema de fondo, Andrés. Saludos a la audiencia. Mientras el pueblo venezolano está sufriendo la peor crisis de la historia, mientras algunos comen de la basura, mientras nadie le alcanza el sueldo para comer, bueno, y mientras estamos sometidos pues a los embates de la inflación y la escasez, aquí se consiguen todos los días fortunas de los chavistas, de la cúpula gobernante de los últimos casi ya 2 décadas, que se han nutrido, por supuesto, del dinero de los ingresos petroleros y de la corrupción e incluso de actividades ilícitas como el narcotráfico, como ya se ha visto. Aquí no se nos puede olvidar cuando de repente en un mes en Venezuela empezaron a comprar medios de comunicación como ir al abasto a comprar verduras. Lo que pasa es que en Venezuela eso no se investiga, eso es normal y nos acostumbramos a todo, etcétera, pero bueno, pues porque eso es lo que hay que investigar, de cómo el entorno de Tarek, de repente se convirtieron en un emporio mediático de la noche a la mañana. El bloque de prensa. Yo creo que esto sale justo cuando Tarek, luego, por su entorno, creo yo, estaba a punto incluso de comprar la presidencia de la República. Porque una de las cosas que hay que preguntarnos es por qué lo nombran vicepresidente. Pero eso no estaba en ninguna quiniela. O sea, Tarek no estaba en ninguna quiniela de nadie. O sea, no fue políticamente justificable. Fue una sorpresa para propios extraños. Y es una pregunta que se tiene que hacer más las bases del chavismo que incluso nosotros mismos. De por qué entonces a Tarek lo colocan ahí. Lo estaban protegiendo, porque nada de esto es nuevo. Y posiblemente con Shannon habían logrado algunos acuerdos, uno no lo sabe. Pero ante la incertidumbre que significaba quizás un nuevo presidente en Estados Unidos, en este caso Trump, pues pudieron haberlo tratado de proteger. Pero esto tiene implicaciones políticas gravísimas. Más allá de condenar o no a priorísticamente a nadie, cosa en la cual nosotros no estamos de acuerdo, se trata es de investigar al menos la procedencia de los fondos que están siendo ya congelados
ahí están los nombres de las empresas, Así, apartamentos, ahí están las direcciones de las propiedades, las placas de los aviones, ahí está pues ya una información que ojalá sea investigada. La Asamblea Nacional ayer propuso el cambio de orden del día para, por supuesto, colocar como primer punto de urgencia este tema coyuntural, que ojalá no muera ahí y que la Asamblea... con una comisión especial, ¿no? Una comisión especial, y ojalá la Asamblea pues le haga seguimiento a esto y se conozcan cosas. No puede ser que Venezuela, por ejemplo, sea el único país en el hemisferio donde no se esté investigando lo de Odebrecht, que también es un escándalo de corrupción internacional tipo FIFA y que tiene a los más altos jerarcas en cualquier lado investigándose y declarándose culpables. Bueno, aquí eso no pasa. Aquí no se investiga a nadie. Ahora, la reacción del gobierno, Chato, ha sido la de que se trata de una conspiración internacional. No, bueno, y ellos mismos, cuando no pueden controlar los casos como la corrupción que hay en PDVSA, ellos mismos, no por la vía regular de la fiscalía, sino que ellos mismos entonces acusan militarmente a alguien y lo sacan. O sea, ellos mismos se arreglan entre ellos desde de otro punto de vista que no es el Estado de Derecho. Yo creo que aquí Maduro está convirtiendo Miraflores en una guarida, y eso realmente pues tiene que hacernos reflexionar a todos, porque esto puede tener implicaciones perjudiciales para el país. Américo citaba casos, antecedentes internacionales que nadie desea, que son gravísimos. El riesgo en el que está poniendo Maduro a este país por proteger, y estoy incluso dándole el beneficio de la duda a él, que no, pero en todo caso, exacto, prefiero hacerlo por ahora. Pero en todo caso, el riesgo al que somete este país por proteger este tipo de delitos, venga de donde venga, porque además esto no es nuevo. Ahí está el caso de Wally Maclet, que el gobierno logró transarlo con Colombia y evitar una extradición justamente para proteger a un montón de gente. Y que relaciona y callarlo aquí en Venezuela si es que está preso, porque nadie sabe dónde está. Pero en todo caso, lograron proteger. Entonces, al final, es un gobierno que lo que está es protegiendo delincuentes, y bueno, eso debe cesar. Yo creo que lo que nos debe unir al país es la lucha por tener un gobierno que gobierne y por supuesto, saneando de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción al Estado que yo creo que está podrido a un nivel insospechado. Sí, bueno, tú decías que este es un tema de fondo, claro, efectivamente, porque tiene que ver con el tema de la corrupción. Chato, Américo. Es escándalo tras escándalo. Si hay alguna característica que este régimen tiene, esta mal llamada revolución del siglo XXI tiene o proyecta como primer elemento, más allá de su incompetencia, más allá de su condición de represivo, el otro gran elemento característico es el tema de la corrupción. Es un gobierno corrupto. No me cansaré nunca, nosotros que hemos estado en esta batalla, en esta lucha incesante contra la corrupción del pasado y de ahora, y puedo afirmar que este es el gobierno más corrupto de toda la historia republicana en Venezuela. Bueno, esa condición está expresada ahora en el desmantelamiento de PDVSA, el asalto, el saqueo a nuestra industria petrolera nacional, el saqueo y el botín en el que convirtieron las empresas básicas de Guayana, o lo que hicieron con la importación de alimentos, donde por cierto el socio Samar López de Tarek El Aissami, bueno, aparece relacionado como el que trajo toda aquella cantidad de millones de toneladas de alimentos a punto de vencer y que fueron y que constituyen hoy el famoso caso escandaloso, caso de Pudreval, o el caso de las mafias del oro y de todo esto, de la situación minera del Estado Bolívar. Bueno, este es el gobierno de los dólares de Recadi, dicho por funcionarios de ellos mismos desaparecidos, más de ciento y tantos millones
de 27 mil millones de dólares en materia no, lo dicho por Jordani. lo dicho por Jordani fueron los 23.000 millones de dólares, pero los ciento y tantos mil millones de dólares que se han venido denunciando a través de las páginas de Aporrea, Nimmer Evans y todo esto relacionados con otros casos, bueno, asombrosos en materia de corrupción en el país. Y tal como decía el Chato, el gran tema de fondo tiene que ver entonces con los efectos colaterales que esto tiene. Porque si fuera que se robaran unos dólares, unos reales y no tuviera consecuencias, bueno, ok, se enriquecieron los tipos. Pero las consecuencias de eso son los hospitales sin medicina, es el pueblo venezolano sin comida, es la policía sin cauchos en las patrullas, sin balas en los revólveres, en las pistolas, sin ropa, sin uniforme, sin calzado, sin motocicleta. Tienen que andar pidiendo por ahí en los comercios para comer. Tienen que andar pidiendo al comercio para comprar una chiva, un cauchito de chiva para la patrulla, para poderse mover. Tienen que andar pidiendo para auxiliar a la familia en caso de enfermedad porque no tienen seguridad social. Esa es la realidad. Los niños en las escuelas desmayándose porque no comen, sentados en el piso porque no hay pupitre. Desaparecieron los laboratorios de informática en nuestras escuelas. Los maestros peor pagados del mundo entero son estos. Y las escuelas sin agua, sin posetas, sin nada. Bueno, los alumnos tienen que llevar el papel blanco, el papel bond para las secretarías y las distintas actividades. Eso es lo que ocurre como consecuencia de la situación de corrupción, este mar, esta podredumbre, esta cosa nauseabunda que abunda en Venezuela, que es la corrupción. Vamos a nuestro segundo corte y ya venimos con tu programa Contigo, Andrés Velázquez. Pluralidad, libertad y digo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos con tu programa Contigo, Andrés Velázquez, hoy miércoles 15. Hay un tema que queríamos abordar también el día de hoy que no es menos importante. El tema relacionado con la situación política del país. Y estamos a 3 días de arrancar, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, el proceso de validación o renovación, como lo dice el Consejo Nacional Electoral, de las organizaciones políticas. Legitimación. Sí. La causa R ha venido difundiendo lo que consideramos para nosotros debería ser lo correcto. Aparte de lo que hagan los partidos, no nos vamos a enlazar con una polémica en relación a lo que decidan el resto de los partidos. Pero sí queremos dejar muy claro, y así lo vamos a hacer sucesivamente a lo largo de todo este tiempo de renovación de partidos políticos, la posición que asume la causa R. Por eso está aquí hoy nuestro compañero, el secretario general de la causa R, el Chato Guedes. Chato, háblanos, cuéntanos de este tema. Bueno, hoy reunimos a la dirección nacional del partido con presencia de los secretarios generales de las regiones para, bueno, tomar una decisión sobre este procedimiento que todos hemos rechazado, pero quizás no todos, pues, vamos a tener la misma postura, entre otras cosas, y digo todos los partidos que integramos la MUD, entre otras cosas porque es un derecho propio de cada quien protegerse o no, está en vida cada partido, pero la visión nuestra hoy, yo me siento muy orgulloso de representar un partido que tome una decisión como esta, de la manera como la tomó hoy, es no ir a ese proceso de ninguna manera y atrincherarnos en la tarjeta de la MUD, declararnos militantes de la MUD, decir que la tarjeta electoral de la causa R es la tarjeta de la MUD. Por eso es un sacrificio que ya nosotros en el 2015 asumimos por el país,
por esa mayoría incluso que no milita en ningún partido y para lograr un objetivo que era un triunfo apoteósico, que es el antes y después de esta lucha y que hay que reivindicar y recordar, pues se nos puede olvidar eso. Revertir ese proceso y cada quien, que nos agarren cada quien legalizándonos y desguarneciendo el gran logro que es la tarjeta de la MUD, incluso poniéndolo en riesgo de que la ilegalicen, pero casi que con nuestra venia o al menos con nuestra omisión. O sea, podemos decir que la causa privilegia la unidad en este caso. Claro, y siempre ha sido así. Lo que vamos ahora a colaborar es a revertir nuestro propio logro. Eso es un gran logro. Nosotros creemos que es retroceder cualquier otra cosa. Y que lo que aplicaba aquí era decirle al CNE, convoca elecciones regionales ya, que nosotros tenemos la tarjeta más votada en la historia de este país, que se llama la de la MUD, y vamos con tarjeta única y dame la fecha de las primarias, porque lo que sí es que la legitimación de nuestra sigla está en las primarias. No estaba en este procedimiento que lo que busca es retrasar las regionales, que lo que busca es dividirnos, porque es ponernos en manos del gobierno para que decida quién, con su venia además, cosa que es peligrosísima, quién puede y quién no puede, con unas condiciones que son inaceptables de todo punto de vista y que no quiero ahondar en el detalle técnico, son absurdas de cualquier punto de vista. Y bueno, y abrirle la puerta a una división. Nosotros creemos y seguimos creyendo que esta es una oportunidad, que el relanzamiento de la MUD, que está previsto, por cierto, en las próximas horas, en los próximos días, era ese. Regionales con primarias y tarjeta única. Ese es el relanzamiento adecuado, es la ruta estratégica, y no seguir avalando la postergación ya indefinida de las elecciones en Venezuela. Porque está bien que el gobierno no quiera elecciones, malo es cuando nosotros tampoco las queremos, o en todo caso le hacemos el juego para darle excusa y no las haya. Entonces, este partido, como siempre, privilegia a la política y a todo riesgo ha decidido declararse defensor de la MUD, militante de esa tarjeta, que la construimos entre todos por algo y que mientras dure esta dictadura, esa debe ser el vehículo electoral para salir de esta crisis, y nosotros lo vamos a ratificar, pero lo vamos a ratificar respaldando con hechos lo que decimos, y para eso no podemos, y siendo así, en la fecha que nos toca validar según este CNE, nosotros lo que vamos a hacer es un acto nacional en Caracas para hablarle al país sobre esta postura y ratificar la defensa a la unidad como concepto y a la tarjeta MUD como vehículo indispensable para salir de esta crisis, y ratificar una política que se resume en 3 palabras: regionales, tarjeta única y primarias. Bueno, y unidad, pues lo de la tarjeta única comporta eso. Bueno, ciertamente. Y es que todos, de alguna u otra manera, los que van y los que no van a participar en este proceso, han coincidido en algo, que las condiciones que ha establecido el Consejo Nacional Electoral para esa renovación de partidos son de casi imposible cumplimiento. Yo soy de los que digo no casi, sino imposible cumplimiento, porque creo, y así lo señalo, que lejos de ser condiciones para renovar o legitimar partidos, son condiciones para liquidar partidos políticos. Para liquidarlo. Porque las condiciones en las que están enviando a las organizaciones políticas a cumplir o a cubrir unos requisitos son definitivamente demasiado cuesta arriba. Demasiado cuesta arriba. Y eso lo ratificamos hoy desde la causa R. Por cierto, que también organizaciones que pertenecen al polo patriótico, afectas a este régimen, que apoyan al régimen, que se califican o autocalifican de chavistas, han también hecho público su desacuerdo con esas condiciones. Y algunos, entiendo, ya están accionando ante el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de echar para atrás o modificar condiciones extremas para liquidar partidos, como lo está planteando el propio Consejo Nacional Electoral, aplicando una decisión de la Asamblea, del Tribunal Supremo. Fíjate una cosa, Andrés, yo estuve en una reunión de la Comisión Técnica de la Mesa de la Unidad, justamente tratando con los técnicos ese tema, y ellos, para no decir imposible, no es que son extremas, le pusieron este término, pues, las condiciones en las que está planteando la recolección de firmas el Consejo Nacional Electoral, en 2 días, son 14 horas para 6 partidos
los fines de semana, son casi imposibles de cumplir, aún con el partido que tenga la mayor militancia y la mayor organización aquí en Venezuela, que no sé cuál de los partidos de la unidad será, pero ellos dicen que es casi imposible recoger la firma, que en todo caso vendría eso por otras vías, pero técnicamente ellos consideran que no deberíamos de ir a esa recolección y bueno, y que plantean la posición de la causa R con respecto a atrincherarse en la tarjeta de la unidad, bueno, y meterse de cabeza pidiendo la primaria y bueno, y todo el camino y la ruta que indica Chato Guedes a través justamente la posición de la causa. Por cierto, que mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y la causa R se va a quedar ilegalizada? No, la causa R es un movimiento que va a continuar su actividad política. La causa R, el único que puede hoy día, en esta situación que vive Venezuela, que puede legalizar o ilegalizar partidos, es el pueblo hambriento, ese pueblo que está hambriento, es ese pueblo masacrado por la inseguridad, es ese pueblo abandonado por el gobierno. Al fin de cuentas, hoy, quien puede verificar o no a una organización política es el propio pueblo. Por eso nosotros insistimos en lo de las primarias. Por eso, que sea el pueblo incluso el que determine los candidatos nuestros que van en cada uno de los 24 estados como candidatos a gobernadores o alcaldes en Venezuela. Y como seguramente va a producirse para los efectos de una eventual candidatura presidencial. Tiene que ser así, porque es en el pueblo. Al final de cuentas, debe ser el pueblo, al final de cuentas, el único depositario de esa facultad de, en medio de estas condiciones tan leoninas, en medio de estas condiciones tan ilegales, inconstitucionales, que transgreden todo principio de la libre asociación de los ciudadanos, así como hoy día les cercenan el derecho a los trabajadores a organizar sindicatos, porque al final estos tienen que tener el visto bueno del Estado, cosa que está prohibida por la Organización Internacional del Trabajo. El Estado no se puede involucrar en lo que tiene que ver la libre asociación de trabajadores o de los ciudadanos, y en este caso en las organizaciones políticas, como lo está planteando a través de estas condiciones extremas el propio gobierno nacional. De tal manera que nosotros vamos a mantener esta posición y vamos a empujar, tal como lo ha dicho el Chato Guedes, el tema bajo la consigna de, con mucha claridad, primarias, unidad y las elecciones regionales y tarjeta única. Américo, ¿ibas a agregar algo? Sí, en el caso nuestro hay un planteamiento que está haciendo el mismo Partido Comunista, como ya lo acaban de señalar, el Partido Redes de Juan Barreto, el Partido PPT, que a su modo y a su manera también han protestado sobre la medida, el partido de comunista, sí. El que sustituyó hoy al MEP, que también es diputado, Eustaquio Contreras, que también ha protestado sobre la medida. Yo creo que el país nacional, todos los venezolanos, los que tenemos actividad política como oficio, obviamente que tiene que haber una preocupación y por supuesto también tiene que haber una ocupación, como de hecho nos estamos ocupando nosotros los de la causa R sobre este tema. Hacer lo contrario, que es aceptar las reglas del juego que está poniendo el gobierno, es obviamente también retardar los procesos que ya están en marcha y de alguna manera darle la potestad al gobierno de que lo hagan. Ellos tienen un discurso, y digo ellos, incluso gente que está afecta a la MUT, diciendo, bueno, ¿y qué pasa si anulan la tarjeta de la MUT? Bueno, obviamente que si anulan la tarjeta de la MUT, con más razón pueden anular la tarjeta de cualquiera de los partidos políticos. Este no es el momento de que los partidos políticos defendamos cada quien su parcela o su conuco. Se trata es de defender un propósito mayor y creo que es lo que aspiran
y aspiramos todos los venezolanos, y que no solo cada uno de nosotros no puede hacerlo, y para eso se requiere incluso una unidad superior, que es la unidad del pueblo venezolano, y tenemos que ir en búsqueda de aquellos que coinciden y tirar puentes para hacer los reclamos de carácter internacional, como en efecto, tú lo acabas de señalar ahorita, los reclamos de carácter internacional en el campo laboral han crecido exponencialmente. Más o menos en los últimos 50 años de los reclamos laborales en Venezuela llegaron a ocupar 37 casos en la OIT. En los últimos 18 años del oficialismo ya llevamos 35 reclamos, o sea que han habido más reclamos de carácter sindical y de libertad sindical frente a la OIT en estos tiempos que en los tiempos del pasado, incluyendo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Eso nos pone en blanco y negro qué signo y qué tipo de dictadura es la que nosotros estamos enfrentando hoy en el 2017. Bueno, fíjate tú que lo que ustedes han venido comentando es absolutamente acertado, porque ustedes hablan de que esto que hace el Consejo Nacional de poner esta prelación de la validación de la renovación de partidos no busca otra cosa sino retardar los procesos electorales, distraernos, porque no quieren procesos electorales. Ahorita ya está corriendo en las redes calientico, acaba de salir una decisión del Tribunal Supremo de Justicia suspendiendo las elecciones en la Universidad Central de Venezuela. No puede ser. Allí están los estudiantes protestando y sencillamente es el Estado, el gobierno, metiéndose en todo lo que tiene que ver con la vida democrática de, en este caso, los estudiantes, los sindicatos, las organizaciones políticas. Américo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad porque fue la misma posición que jugamos en la causa R hace un par de años, cuando un debate similar se daba en el portón 3 de Sidor. Una sugerencia particularmente a los estudiantes universitarios. Hagan su proceso electoral contra... Eso es desobediencia ciudadana. Hacer el proceso electoral en la Universidad Central de Venezuela a espaldas del TCJ y a espaldas del Consejo Nacional Electoral, como debemos hacerla en el campo sindical sin la interferencia del Consejo Nacional Electoral ni del TCJ. No se aparte de la sintonía, ya venimos. Vamos a nuestro siguiente corte comercial y ya venimos para la última parte del programa. Programa contigo, Andrés Velázquez, hoy miércoles 15. En la última parte del programa, ya acabamos de dar la noticia relacionada con la suspensión de las elecciones universitarias por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el inefable Tribunal Supremo de Justicia, que se mete en todo. Así suspendió las elecciones sindicales de la Ferrominera del Orinoco. Así suspendió las elecciones sindicales del Sindicato Siderúrgico SUTIS, Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y sus similares, allá en Sidor. Así suspendió las elecciones en Minerven. Y así ha venido suspendiendo. Así suspendió la renovación de las vocerías de los consejos comunales en toda Venezuela. Y hoy, se están tirando también las elecciones de la UCB. Pero te doy otro dato adicional. En el Museo Boliviano, que administra la Secretaría de la Asamblea Nacional, que es un departamento de filial de la Asamblea Nacional, se dio una reunión convocada por la Unidad de Trabajadores, por Mosbase, etcétera, para renovar las autoridades de la CTV, y por instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia ese proceso se paró. O sea que judicializamos o se judicializó todo lo que tiene que ver con la actividad sindical. ¿Cómo se judicializó COPEI, Podemos, Bandera Roja? O sea, porque es que han ido, es un tipo de dictadura distinta a las que antes conocíamos. Hasta decretó que Maduro es venezolano y le puso hasta una dirección ahí. ¿De dónde fue que nació?
porque ni siquiera una Es partida de nacimiento correcto, original. es correcto, es correcto. Bueno, vamos ya, estamos en Servicio público, Andrés. la última parte del programa Rapidito. con este servicio Servicio público. público. Se requiere con urgencia Citic o somacina de 500 miligramos en tabletas. El contacto es 0412-990-5545 y 0426-299-7546. Bueno, y quiero concluir el programa de hoy, estimados amigos, con un tema que no puedo dejar de comentar, que es otro dolor de cabeza, que es otra tragedia, es otra maldición para el pueblo venezolano y que se ha exponenciado concretamente con este régimen. Porque como lo hemos venido diciendo, no habrá nunca plan de seguridad en Venezuela que tenga éxitos mientras exista esta alianza de el gobierno o factores de gobierno o elementos de gobierno aliados con el AMPA organizada en este país. Y esta semana también, hoy o al día de ayer, se encontró el cadáver del niño secuestrado de 15 años, un joven hijo de el basquetbolista Manaure. Derek Roneikier Sí. Manaure Palencia. A quien extendemos, por supuesto, nuestras condolencias. Y con él a todos los que han caído o caen diariamente en cualquier rincón del país a manos de la violencia criminal. Y también vimos otra cosa escandalosa aquí en Guarenas, Policía Zamora. en la policía de Zamora, los dos hijos de una funcionaria activa fueron asesinados también por una venganza por parte del AMPA. Estamos en manos del AMPA, estamos en manos de la violencia, estamos en manos de la delincuencia organizada. Chato, coméntanos los impactos que esto tiene, la gravedad de este tema para la vida nacional hoy día. Mira, yo creo que el primer tema está atado con este último en el programa. Si el ejemplo es el AMPA, si el AMPA es gobierno, bueno, obviamente las consecuencias permean abajo a la sociedad con episodios que creo que se van a agravar, lamentablemente. Pues, esto es solo el comienzo. Por eso es que hay que sanear el Estado. Y, o sea, si queremos vivir en paz, porque hay gente que podrá decir, bueno, que eso es lo que pasa en las alturas, el poder no me afecta, que mi problema es conseguir la comida, y en esa estrategia cubana han tenido éxito en ponernos unos problemas de sobrevivencia diaria para que tú te comiences a desconectar con la política y no pedir el cambio de gobierno, que bueno, que obviamente a partir del 6 de diciembre de 2015 se sabía que era algo irreversible, ¿no? Y ellos han sido muy hábiles para someter a una tragedia cotidiana a los venezolanos que le desconectara de ese tema político. Pero yo creo que esto es un gran ejemplo. La violencia no discrimina, con la criminalidad no se puede, y todo comienza, más allá de planes de seguridad, etcétera, todo comienza por desalojar del gobierno al AMPA, porque ese es el ejemplo que permea hacia abajo desde hace tiempo, y es por eso que necesitamos recuperar la democracia, y decir recuperar la democracia es, entre otras cosas, decir recuperar la institucionalidad del país, que funcione la fiscalía, que funcione los ministerios, que se persiga la delincuencia esté donde esté, y que podamos tener un Estado de Derecho que nos garantice un mínimo de convivencia ciudadana a los venezolanos. Me han llegado en torno a uno de los casos tratados hoy, que es la corrupción, otras noticias que no nos dará tiempo tratar, que es el caso de la corrupción. Calientico, cosas relacionadas con las empresas básicas, escandalosamente escandalosas, las cosas que nos llegan en materia de corrupción y nuestras empresas básicas. Para la próxima semana los estaremos abordando. Así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy en Contigo con Andrés Velázquez, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Ignacio Muñoz, en la producción de contenido
Luis Trincado y Gustavo Lainete. Así que será hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles y continúe en sintonía de su RCR, que ya viene la linterna. Hasta la próxima semana. RCR presentó Contigo.